Muy buenos días a todos, muchas gracias por venir a este seminario del mes de febrero del Grupo CRIF. Y tenemos hoy con nosotros a Ignacio Villar, que ya es un viejo conocido en estos lares, porque también tuvimos contigo un seminario hace como 2 años, sí, puede ser. Exacto, sí. O que te acuerdas bien, ¿no? Hace 2 años. Sí, sí. Yo ya los años se me desdibujan un poco. Pues hago una presentación muy breve para el que no sepa quién es Ignacio. Él es doctor ingeniero de telecomunicaciones y da clase en la Universidad Pública de Navarra. Es profesor de ingeniería eléctrica y electrónica. Es también, podríamos decir que ya tiene una cierta experiencia como autor, porque tiene 5 libros en el campo de los sensores y más de 100 publicaciones en revistas internacionales y proceedings de congreso. Yo me honro en decir que es un autor más o menos asiduo de Ciencias Fides, que es la revista que tiene la Universidad de Torum en colaboración con el Grupo CRIF de la Universidad de Navarra, quizá conocida por algunos de ustedes. Pues, los últimos días ha habido algún artículo así como más relevante. Es también Ignacio, editor asociado de la revista Journal of Optics y Laser Technology desde 2012 y de la revista Sensors desde 2017. Pero sobre todo me parece que está aquí no tanto por su producción científica más específica, que también, sino como escritor de obras de divulgación y también es catequista. Es autor del libro Ciencia y Fe Católica de Galileo a Leyen y en concreto es autor de sacerdotes científicos de Blas Copérnico a George Newton. Bueno, has titulado realmente El sacerdote científico y su capacidad para unir las diversas dimensiones del conocimiento, que a algunos nos da bastante esperanza. Espero que, bueno, pues que consigas transmitir esa esperanza a todos en este seminario. Muchas gracias por venir, te cedo la palabra. Gracias. Bien, pues muy agradecido por esta invitación que me ha hecho el grupo Ciencia, Razón y Fe. Y bueno, pues vamos a hacer una presentación que se titula Sacerdotes y Científicos y me voy a enfocar pues en el tema de la unión de las diversas dimensiones del conocimiento. Bueno, en esta primera diapositiva vemos a los 5 sacerdotes que he perfilado en un libro que he escrito recientemente, pero hablaremos también de otros, porque hay muchísimos. En realidad, para mí, a mi opinión, estos son como el quinteto estelar, como el Dream Team, ¿no? de los sacerdotes científicos, pero hay muchos más. Y bueno, y sobre todo estos son de la época más reciente, que quise enfocarme en los siglos XVI al XX. Bueno, pues primero haremos una introducción, luego hablaré de todos esos nombres, además de estos 5. Después ya pues concretaremos cada uno de ellos: Copérnico, Steno, Spallanzani, Mendel, Lemaitre, y para terminar pues haremos una conclusión. Bien, pues se dice cura, predicador, pastor de almas, hay muchos nombres para los sacerdotes, pero cura científico, pues bueno, puede ser un nombre, aquí a la gente le sonará más, pero en la calle pues más de uno se quedará un poco extrañado, ¿no? Y aquí quería hacer un comentario, una anécdota que tuve. Pues una alumna me contó que en una universidad pues un profesor pues empezó a criticar a la Iglesia, a decir que estaba en contra del Big Bang. Y entonces esta alumna, que estaba bastante bien formada, pues en el descanso le vino al profesor y le dijo: no sé si sabe usted, pero el creador de la teoría del Big Bang era un sacerdote. Entonces, claro, pues se le quedó un poco pues sorprendido, ¿no?, del asunto. Lo que sí conocemos más pues es que sacerdotes, monjes, son expertos en entender la Sagrada Escritura. En Génesis 1:28 también se dice: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Es decir, lo que nos está llamando Dios pues es a la luz de la razón podemos someter la tierra y transformarla. Y esto pues los monjes y los sacerdotes pues, lo han entendido bastante bien desde la antigüedad. Un caso muy conocido es el de la cerveza. Los monjes de la abadía de Grimbergen cambiaban su receta cada 10 años y de hecho ahora hace poco han sacado una nueva. Y bueno, es algo que yo también he ido descubriendo. Yo hace años viví un año en Alemania
y pues bebía la cerveza Paulaner, pues a Franziskaner, y ya todas decías, pues será que a los monjes les gusta mucho la cerveza, pero lo que uno no se imaginaba era que hacían una labor de investigación. O sea, en este caso, pues cambiar la receta cada 10 años, y en muchas abadías se preservaba la fórmula, se hacían avances, es decir, estaban haciendo ciencia. Las monjas también, incluso. Santa Hildegarda, del siglo XII, observó que las bebidas dulces causaban problemas de visión e incluso de ceguera. Y luego introdujo también la cuestión del lúpulo en la cerveza, que se le sirvió para varias cosas. Primero, la hacía más amarga y entonces la gente pues no se emborrachaba tanto. Y luego también era antiséptica, o sea, digamos que evitaba pues que la gente se enfermara, y era además una alternativa pues a las aguas, que tenían muchas más bacterias. Entonces consiguió varios objetivos y ese también característico sabor, ¿no? Entonces está bastante introducido el concepto del lúpulo en la cerveza. ¿Qué más cosas? Bueno, la cerveza no es un caso aislado. Aquí tenemos a monjes en diversos cuadros trabajando. Y, por ejemplo, pues en un libro que hay muy bueno de Thomas E. Woods, cómo la Iglesia construyó la civilización occidental, dice: a donde sea que llegaran, convertían lo silvestre en campos de cultivo. Se dedicaban a la ganadería y la agricultura, trabajaban con sus propias manos, drenaban pantanos y limpiaban bosques lejanos. Gracias a ellos, Alemania se convirtió en un país fértil. Algunos registros muestran además que cada monasterio benedictino era una escuela de agricultura para toda la región en la que estaba localizado. También Montalembert, que es un gran historiador del siglo XIX, pues destacaba su labor agrícola. Es imposible olvidar el uso que hicieron de distritos tan vastos, cultivados y no habitados, cubiertos con bosques y rodeados de ciénagas. Decía pues que un quinto de Inglaterra se dedicaron a cultivarlo los monjes, ¿no? Y hay todavía más datos. Pues por ejemplo, en Parma, en Italia, pues se introdujeron la producción del queso. En Irlanda, la producción del salmón. Almacenaban el agua de los manantiales para distribuirlas luego en tiempos de sequía. En Lombardía fueron los monjes de quienes los campesinos aprendieron la irrigación. Bueno, algunas de estas cosas es verdad que no son pioneros, pero sí que por lo menos las mejoraron o lo introdujeron en lugares en los que, aunque en otros sí se había inventado antes, pero no estaban, ¿no? También debemos saber sobre los monjes la cuestión del vino, pues que usaban para la celebración de la misa, así como para el consumo ordinario, que la regla de San Benito permitía. Y una vez más, no es que inventaran el vino, pero por ejemplo pues sí que introdujeron lo de ponerlo en barricas, hacer una producción más industrial, pues solucionar problemas que tenía. Entonces la industria del vino pues debe mucho a la labor que hicieron los monjes. También don Periñón, monje benedictino, apoyó con sus investigaciones el descubrimiento del champán. O sea, su labor fue bastante importante y algunos incluso erróneamente le atribuyen a que lo descubrió él. O sea, tampoco es que lo descubriera él, pero sí que pues le dio un empuje, ¿no? Y luego, bueno, pues en la evangelización de América, también los monjes, en buena parte, pues gracias a monjes y sacerdotes, pues se mejoró la cuestión agraria y ganadera. Pues no había, no se solían tener cosechas de forma pues continua, y entonces pues esto les permitió vivir de las cosechas y multiplicar pues la producción por un factor de entre 10 y 100. ¿Y cómo se explica todo este éxito? Bueno, pues fundamentalmente por seguir máximas como ora et labora, que bueno, eso de quién es, o que se sabrá, ¿no?, de los benedictinos. Esta segunda es menos conocida, buscar a Dios a través de la sabiduría, cultivando las ciencias humanas y la teología. ¿A alguno se le ocurre de quién puede ser esto? ¿Es otra orden religiosa? ¿Sí? Los agustinos. Aunque puede ser que tenga parecida, porque al final estas cosas son en cierta manera universales. Bueno, aquí hago mi reflexión. Cogiendo estas ideas, pues digo, orar pues nos acerca a Dios, ¿no? Trabajar también es una forma de orar, ofreciéndole el trabajo a Dios. Mediante el trabajo me puedo hacer más sabio, aprendo a mejorar lo que hago, incorporando cosas nuevas. Y las cosas nuevas que descubro las había puesto Dios para que las hallara. Me lleno de ilusión, alabo al Señor cuando descubro eso que había puesto Dios, y comprendiendo eso, comprendo mejor al Señor y le rezo con más alegría. Bueno, este trabajo que vamos mejorando a base de experimentar e impulsado por esa fe en Dios es lo que se entendía por ciencia en la antigüedad.
Y hoy en día, pues la definición de ciencia yo creo que es bastante diferente, ¿no? Por lo menos en el ámbito general. Y quería comparar cómo en la antigüedad, pues ciencia y Dios, pues no estaban separados, o sea, había una armonía, y en cambio, pues en siglos ya muy cercanos, pues se produce como un divorcio, ¿no? Vamos a ver el caso de Newton versus Laplace. Newton decía: en Dios se hallan contenidas y se mueven todas las cosas, pero sin mutua interferencia. Dios nada sufre por el movimiento de los astros. Estos no experimentan resistencia alguna a la omnipresencia de Dios. Está recogido que un Dios supremo existe siempre y en todo lugar. Y en cambio, si vamos a Laplace, pues no tanto tiempo después, pues Newton siglo XVII, Laplace siglo XIX, dadas todas las condiciones de un instante cualquiera, un conjunto completo de leyes determina totalmente tanto el futuro como el pasado. Esto excluye la posibilidad de milagros o un papel activo de Dios. O sea, en un caso Dios está unido a la ciencia, en el otro caso lo hemos sacado totalmente, ¿no? Entonces, lo que digo, pues ha sido el resultado final, pues un divorcio que, en mi opinión, pues empobrece el conocimiento. Se suele hablar de ciencia por un lado, religión por otro. Lo que sí es verdad, pues que hay que evitar las intromisiones de una en la otra, ¿no? Cuando no corresponda. Pero sí que pueden convivir armoniosamente, ¿no? Esa es mi propuesta. Y bueno, pues algunos nombres que conviene citar. Ahora ya vamos a entrar en personajes concretos, antes de los 5 estos que he dicho. Pues primero, patrones. San Alberto Magno, del siglo XIII, es patrono de las ciencias naturales, químicas y exactas. Es descubridor del arsénico, el primero en elaborar un estudio sistemático de minerales. En zoología escribió 26 volúmenes. Esto es una auténtica barbaridad. Yo creo que en toda mi vida no creo que llegue siquiera a hacer solo esa parte, y eso fue solo una parte de su labor. Botánica, astronomía, mineralogía, la medicina. Veis también que encaja un poco con el título, ¿no? Cómo unía disciplinas muy diversas, y por supuesto también pues se dedicaba a la religión, ¿no? A la teología. San Isidoro de Sevilla, patrono de Internet y de las ciencias de la informática. Y a uno le chocará: ¿cómo han elegido a San Isidoro de Sevilla? Pues porque en el siglo VII recopiló todo el saber de su tiempo y fue la primera base de datos. Entonces, como en informática es tan importante las bases de datos, pues por eso lo han elegido de patrón, ¿no? Y bueno, algunos grandes de la ciencia en la Edad Media son Roger Bacon, doctor mirabilis, precursor del método científico en el siglo XII. O sea, no es que inventara el método científico, pero le dio un buen empuje en su época, porque hacía experimentos precisos y le permitían averiguar cosas, ¿no? Entonces dilucidó pues los principios de reflexión, refracción, aberración esférica. Roberto Grosseteste, por ejemplo, para mí era un desconocido, y es precursor de la teoría del Big Bang en el siglo XIII, en una época en que ni siquiera se sabía que la Tierra gira alrededor del Sol. Lógicamente no era ni de lejos con la precisión de la teoría moderna, pero bueno, ya por lo menos esbozar un poco la posibilidad de eso, pues es bastante, ¿no? Jean Buridan, autor de la teoría del ímpetu, precursor de la inercia. Nicolás Oresme, por ejemplo, en mi universidad tenemos un aula dedicada a él, pero no sabía que era un clérigo, ¿eh? Propuso la posibilidad de que la Tierra rotara sobre sí mismo y escribió un tratado sobre la inflación de la moneda en el siglo XIV. De nuevo, disciplinas muy variadas, ¿eh? Astronomía, economía. Y bueno, todos estos también, insisto que igual alguno de ellos no es sacerdote, pero bueno, pues lo que estoy haciendo en esta presentación es hablar de clérigos en general, aunque es verdad que la mayoría de ellos eran sacerdotes, y por eso le he dado ese título. Edad moderna, los jesuitas. Bueno, los jesuitas son un capítulo aparte en muchos libros, ¿eh? Yo estudié en el colegio de jesuitas y bueno, pues quizás puede ser pues, que tengo un especial interés, pero no es que, aunque no hubiera sido así, lo hubiera tenido que poner, porque es de justicia. De la era moderna, la mitad o así son jesuitas, de renombre, ¿eh? El primero, Ruder Bošković, que elaboró la primera teoría atómica. Fue inspirador de Alessandro Volta, el descubridor de la pila, de Faraday, de Einstein. O sea, todos estos personajes pues lo tenían como un referente. Su libro es un libro de ciencia, yo llamaría un poco filosófica, especulativa, o sea, no tenía muchas pruebas de lo que afirmaba, pero muchas cosas acertó, o sea, abrió gran camino, ¿eh?
Otro es Christopher Clavius, muy importante en la reforma del calendario juliano. Francesco Maria Grimaldi, descubridor de la difracción de la luz, que es importante en óptica y en astronomía. Y seguramente más cosas, yo esto es lo que conozco. Giovanni Battista Riccioli, el primero en medir la aceleración de los cuerpos en caída libre. Atanasio Kircher, en este me detengo un momento porque este es un auténtico coloso de las ciencias. Alguno le ha llegado a llamar el Leonardo da Vinci del siglo XVII, pues se dedicó a muchísimas cosas variadas. Egiptología, precursor de la microbiología, descubrió animales, bacterias en los infectados por peste, entonces ahí decía, pues está relacionada la peste con estas bacterias. Y Teilhard de Chardin, que aunque, bueno, pues no es un científico puro al estilo, porque hizo también pues mucha filosofía, pero bueno, entre sus contribuciones está el descubrimiento del hombre de Pekín y luego pues una visión muy peculiar de la evolución, que también tiene mucho interés leerla. Pero bueno, claro, no solo están los jesuitas en la época moderna, también podemos citar a Marin Mersenne, padre de la acústica y creador del concepto de comunidad científica. Este aspecto es muy importante, porque en esa época bastantes científicos lo que solían hacer era investigaban y se quedaban sus investigaciones para ellos, no las compartían. Y pues un carácter muy abierto, propició eso, ¿no? Y es lo que hay hoy en día. Hoy en día la ciencia es muy abierta, ¿no? Jean-Antoine Nollet, descubridor de la ósmosis y figura del campo de la electricidad. Giovanni Battista Venturi, descubridor del efecto Venturi, esencial en dinámica de fluidos. Andrew Gordon, el primer motor eléctrico. Ernest Haüy, fundador de la cristalografía. Pierre Gassendi, pionero en la medición de la velocidad del sonido. Y Tedeschi se anticipó en el electromagnetismo a Michael Faraday. Qué cantidad, ¿no?, de personajes, y me he dejado seguro muchísimos, porque... Bueno, pues ya vamos a entrar en los 5 que he incidido en este libro. Y el primero es Nicolás Copérnico. Bueno, pues esta es un cuadro de Nicolás Copérnico. Os comento una anécdota que me pasó, que una vez estaba leyendo un libro de estos, me vio la foto mi mujer y decía, jo, pues sería muy listo, pero muy guapo no era. Que me perdone un poco Copérnico por esta pequeña broma. Tuvo un problema en la nariz y de hecho han descubierto su cuerpo hace bien poco y les ayudó a descubrirlo, pues esa fractura que tenía en la nariz. Existen antecedentes a su teoría heliocéntrica, o sea, digamos que no es el primero que propuso esta idea de que la Tierra girara alrededor del Sol, pero desarrolló unos cálculos matemáticos tan precisos en el siglo XVI, pues que con toda justicia se le atribuye a él este mérito. Galileo dijo años más tarde, las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. Y es que en verdad Copérnico hizo eso, ¿no? Vio que se podían aplicar reglas de trigonometría, pues para definir el desplazamiento de los planetas, ¿no? Aunque ya digo que anteriormente también estaban en ello, o sea, no es... Pero bueno, le dio un empuje muy grande, ¿no? Esa es un poco la clave. Pero lo que más sorprende es una cosa que me dijo otro investigador, pues cuando presenté el libro, había otro investigador y me dijo, me he leído a Copérnico y lo que nunca me hubiera imaginado es que hizo más cosas aparte de astronomía. Hizo cantidad de investigaciones en campos diferentes. Por ejemplo, diplomático y administrador. Bueno, eso no es ciencia, eso es verdad, pero gestionó pues una guerra que había entre Polonia y otro país que ya no existe, la Orden de los Caballeros Teutones, y fue un administrador diplomático muy sabio. O sea, estaba siempre ahí en todos los problemas, recurrían a él. Se ve que sabría negociar muy bien. También a veces, por ejemplo, con personas pobres, pues les hacía concesiones y cuando eran ricos, no, ahí les exigía. O sea, un administrador sabio. En economía escribió 2 tratados. Monete Cudende Ratio, que explica el fenómeno de la inflación, y abogó por expulsar la moneda mala y que haya un solo lugar donde ésta se acuñe. La tarifa sobre el pan, pues cómo conseguir pues tema de fijar el precio de la hogaza de pan diaria a un valor asequible y protegía el negocio de la tahona del cabildo. Y luego iba haciendo, pues, bueno, se iba oscilando el precio pues en función de que hubiera épocas de bonanza. O sea, digamos lo que hacía era, el precio era el mismo, pero la hogaza se hacía más grande, más pequeña, en función de
de que hubiera época de bonanza o no. Cartografía. Claro, la cartografía son en la Tierra los mapas del cielo, ¿no? O sea, vemos un poco por qué le interesaban. Elaboró mapas con el mejor de la época, con Bernard Łapowski. Y médico también, porque es que se licenció en Derecho y en Medicina estuvo cerca. No pudo, pues no se sabe bien, pero probablemente pudo ser porque hubo una peste y se tuvo que ir del lugar donde estudiaba, o también puede ser alguna otra causa, pero el caso es que no terminó, pero lo hizo también que los obispos recurrían a él para que les atendiera. E incluso acudió a un país protestante donde pues el duque pues era una religión diferente, ya sabemos todo el problema que había entonces, y se prestó a ir. O sea, digamos que esto dice en favor de las relaciones también entre religiones, ¿no? Que a veces las pintan tan feas, pero bueno. Y tenía una mira, pues un carácter ecuménico, ¿no? Tenía amigos dentro del bando protestante. Y bueno, ya nos centramos después de todos estos temas en el modelo geocéntrico. En la Edad Media se sabía que la Tierra y los planetas eran esferas, lo que no acertaban a explicar era bien la posición entre ellos. Y tenemos aquí un dibujo, un esquema en el que se ve pues, que en el centro está la Tierra, luego Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, ya no se sabían más planetas. Este no es el orden lógico, ¿no? Según los griegos, los astros eran esferas perfectas y giraban en órbitas circulares, pero el modelo no les casaba bien. Y entonces tenían que hacer como parches. ¿Y qué eran los parches? Pues en la parte izquierda de la diapositiva hacían la excéntrica. Y es decir, pues claro, lo normal es que si todo es perfecto, los griegos eran muy de la perfección, ¿no? Pues claro, lo normal es que la Tierra estuviera justo en el centro y el Sol girara alrededor, pero no les cuadraba. Entonces, si la movían un poquito de centro, ya les encajaba mejor. En la parte de la derecha, pues por ejemplo, para los planetas, ni siquiera con ese cambio les cuadraba. Y entonces tenían que hacer que la Tierra estuviera en el centro y el planeta girara, pero hiciera también pequeños giros conforme va girando, que es lo que se llama epiciclo. Y eso explica pues algunos movimientos que hay en zigzag, ¿no? De los planetas. Claro, ¿todo esto por qué era? Pues porque en realidad el Sol está en el centro. Entonces, Copérnico, viendo esto, dijo, pues a mí me encajaría más un modelo heliocéntrico. Y propuso este modelo, que vemos este dibujo, y a mí de verdad me asombra. Es el que se enseña hoy en los colegios. O sea, tenemos el Sol, Mercurio, Venus, Tierra con la Luna girando, Marte, Júpiter y Saturno. Y además veis que está en letra pequeña los años en que gira. Esto a los griegos no se les había ocurrido. Los años en que gira alrededor. Para hacer esos cálculos hace falta unos muy buenos cálculos matemáticos. Algunos cálculos de Copérnico. La distancia de la Luna a la Tierra es 60,3 veces el radio de la Tierra. Valor real, 60,43. Ptolomeo decía que eran 48. Fijaros el avance que produjo. Por ejemplo, el promedio de la órbita de Marte alrededor del Sol frente al promedio de la órbita de la Tierra es 1,52, el valor real 1,524. Con lo de Júpiter, o sea, lo mismo relacionado con Júpiter, 5,219, 5,203. Y bueno, y aun y todo, cometió errores que habría que superar. O sea, estos cálculos le salían muy bien, pero pues pensaba que todas las estrellas estaban a la misma distancia que el Sol, del Sol. Tampoco sabía que las órbitas eran elípticas. De hecho, para obtener todo este modelo, él también metió sus parches. O sea, alguno de ellos utilizaba menos parches que los griegos, pero metió alguno. Ni que el Sol se mueve, no sabía esto, ni que existe la ley de la gravitación, ni la teoría de la relatividad, ni el Big Bang. Pero su teoría fue el origen de todo esto, y por eso se suele decir con toda justicia que generó la revolución científica, ¿no?, de la era moderna. Bueno, el segundo que vamos a comentar, Nicolás Steno. Es un converso al catolicismo, obispo y beato. Tuvo una infancia dura, como la de Copérnico. La de Copérnico, bueno, pues no me voy a extender demasiado, pero también tuvo una infancia dura. Entonces, dice que una misteriosa enfermedad hizo que estuviera en cama de 3 a los 6 años. Entonces, llama la atención que solía prestar atención a la gente mayor, y a los jóvenes no se fiaba tanto. ¿Y por qué será esto? Pues porque ve más sabiduría. Es un hombre que yo creo que si hubiera que decir algo de él, le caracterizó por su busca incansable de la verdad. Entonces se le muere el padre y la madre el padre se le murió, la madre se tuvo que casar 2 veces más y claro, pues vio a una madre que tuvo que luchar muchísimo y esto le impulsó a él también a trabajar muy duro. Entonces en la universidad estudió medicina y se conserva su diario Caos, que nos dice muchos datos de él.
solía tener una tendencia a la dispersión. También, lo que he dicho, bueno, la capacidad de los sacerdotes de unir diversas dimensiones, pero también es un peligro, porque entonces también te dedicas a todo y no te dedicas a nada. Entonces él se preocupaba por eso, ¿no? Pero la verdad que en el caso de él no fue ningún problema. Pero bueno, decía, te ruego a ti, oh Dios, que apartes esta peste de mí, o sea, la dispersión, y liberes mi alma de toda distracción para trabajar en una sola cosa y para familiarizarme únicamente con las tablas de medicina. Vemos que, al igual que Newton, era un científico que unía ciencia y religión. No veía que tuvieran que estar separadas. Y también desvela su método científico, un método compatible con Dios. Bueno, sí, o sea, en el escrito, pues sí que me parece muy bonita esta reflexión que hizo una vez que hacía una disección de anatomía, hizo este discurso. La ciencia de la anatomía eleva a los espectadores a través de la asombrosa arte del cuerpo hasta la dignidad del alma, y consiguientemente a través de los milagros del conocimiento y amor del Creador. La auténtica anatomía, apta para todos los públicos, es un método mediante el que Dios nos lleva al conocimiento del cuerpo del animal, y de allí a Dios mismo a través de la mano del anatomista. Porque el anatomista no debería alabarse a sí mismo en ninguno de sus descubrimientos o demostraciones. Él es tan solo una criatura de Dios, implicada en la obra de Dios, el cual no solo observa, sino que opera su propia obra. Y podría continuar más, pero no quiero aburriros, pero veis qué maravillosa unión, ¿no?, de ciencia y de fe. Bueno, el tema de la anatomía. ¿Y por qué hacían estos discursos? Porque el anatomista, en el siglo XVII, hacía discursos como este y bastante más largos. Porque la anatomía era como ir al cine. La gente acudía al teatro anatómico, hacía una disección el anatomista y les explicaba con todo lujo de detalles lo que hacía, y entonces era como ir al teatro o al cine. Tenemos aquí un dibujo. Entonces se convirtió en lo que he querido llamarle el mago del bisturí. Yo creo que no se ha conocido probablemente otro en la historia con tanta destreza. Decían en una revista, en un periódico de la época, decían, ¿cómo puede ser que a este señor haga las cosas que hace y a otros se les ha escapado lo mismo? Descubrió el ductus stenonianus, que es un conducto que hay por la boca. Describió el sistema linfático del cuello y de la cabeza, como glándulas y conductos. Incluso abordó el origen de la saliva, explicando pues que era como una filtración de la sangre arterial. Y también fundó la ciencia de la biomecánica, al explicar un músculo como un paralelepípedo oblicuo o mezcla de varios. Es como este esquema. Hizo como este esquema, lo asemejaba a un paralelepípedo, y entonces con eso explicaba el que cuando se flexiona o se extiende, pues cambia el volumen, ¿no? Entonces algunos decían que este cambio era pues que había un líquido que hacía que se hinchara. Y entonces él lo vio desde un punto de vista geométrico. 300 años después, porque en su época no le hicieron caso, no le creían, estudiaron su modelo y encajaba perfectamente con un método matemático. Luego también explicó que el corazón es un músculo y descubrió sus fibras. 200 años después de Fallot, explicó la tetralogía Fallot, que es una enfermedad que afecta al corazón. Y luego también estudió un becerro con hidrocefalia, y las explicaciones que da de esta problemática dejan perplejos a los neurólogos de la época moderna, porque explicaba conceptos como la genesia del cuerpo calloso, que bueno, el que no sabe de estos temas, pues era capaz de describirlo. Pero con todo lo que acabo de deciros, lo fuerte fue, por eso he cogido una palabra un poco vulgar, la lió, es en el campo de la geología. Definió las leyes de la estratigrafía que se estudian hoy en las universidades, y lo hizo un siglo antes que Lyell y Hutton. Y en muchos libros, uno que me leí hace bien poco, se dice los descubridores, bueno, los creadores de la geología, los fundadores, Lyell y Hutton, y se les olvida poner a Nicolás Steno. ¿Veis este dibujo? Bueno, pues es un esquema de cómo se va formando el terreno en la Toscana. Es curioso que empieza al revés. La primera es la figura 25. En la 25 pues hay una zona con unos sedimentos, luego se va agujereando el terreno por diversos efectos de erosión, y en la figura 23 se cae. Entonces, luego en la figura 22 otra vez se va sedimentando, se va agujereando el terreno en la figura 21, y en la 20 otra vez se cae todo. Bueno, pues los geólogos del siglo XX decían que encajaba perfectamente con sus estudios. Esto en el siglo XVII.
Y bueno, pues el testimonio de científicos y personas católicas que se fue encontrando, pues providencialmente hicieron que este no dejara su credo luterano para hacerse católico. Y un punto culminante fue en una procesión. Estaba en Livorno, esto es una cita suya, estaba en Livorno por la fiesta del Corpus, y entonces vi portar una hostia consagrada por toda la ciudad con tal pompa y magnificencia que me vino el pensamiento: esta hostia consagrada es un simple trozo de pan y los que muestran tanta veneración son tontos, o de verdad es el cuerpo de Cristo y entonces ¿por qué no lo venero yo mismo? Y la verdad que lo dejó todo, se hizo sacerdote y llegó a ser obispo. Sí que durante su primera fase de conversión todavía investigaba, pero claro, ya con sacerdote aún también, pero ya como obispo pues no le dio el tiempo. Y de hecho le apasionó tanto ese nuevo descubrimiento que había hecho, que era la fe católica, que se dedicó de lleno a eso. Y bueno, tenemos a un beato, o sea, tuvo unas tesis tan grande que, bueno, decían que incluso que ni aceptaba que le dejaran guantes para protegerse en invierno del duro frío, porque estuvo predicando en Alemania. Y su figura se volvió delgada pues de los ayunos que hacía, pero sin embargo, a pesar de ello, se seguía distinguiendo su gran bondad. Para sus admiradores, incluso entre los luteranos, era un santo. Bueno, pues vamos a pasar ahora a Lazzaro Spallanzani. Pues era un hombre alegre, sociable y también enamorado de Dios y de la naturaleza. De pequeño sus compañeros le llamaban el astrólogo, no en el sentido de que hiciera conjuros o adivinaciones, sino porque le veían las dotes que tenía para, pues, le gustaba mucho pues coger algún animalillo, pues, le hace una disección, lo estudia. Claro, los otros igual simplemente pues, por hacer de hacerle el mal, ¿no? al pobre animal. Pero este iba mucho más allá, ¿no? Y bueno, pues ya a los 8 años vestía hábito clerical. Y bueno, pues tenemos aquí una foto suya, o sea, una escultura que hay en Italia, donde estudió mucho las ranas, ¿eh? Entonces estaba mirando con una lupa una rana. Sus principales contribuciones. Bueno, este también es fabuloso la cantidad de materias a las que se dedicó. En primer lugar, el mito de la generación espontánea desenterró. Y llamativo que se enfrentó contra Needham, y Needham pues también era un sacerdote católico inglés. En este caso, pues Spallanzani era el que tenía razón, y lo que hizo fue hervir frascos bien sellados con materia orgánica y luego comprobó que no salían bacterias. En cambio, Needham hacía lo mismo, pero el sellado no era muy bueno y decía salen bacterias, con lo cual generación espontánea. Y entonces este le derribó el argumento, ¿no? Gracias a esto nacieron la industria conservera y la esterilización. Y demostrar que la digestión también se debe principalmente al jugo gástrico fue otra de sus aportes. O sea, se dedicó mucho a la fisiología. También la respiración tisular de los tejidos, o sea, por ejemplo, Lavoisier pues tuvo grandes aportes con el tema de la respiración en general, pero lo que no se sabía es que un animal, por ejemplo, sin pulmones, respira. Lo comprobó con ranas. No por mucho tiempo, claro, porque pero por un tiempo respira. Entonces se ve la contribución. Pues descubrió que la sangre de los anélidos no tiene glóbulos rojos. Comprobó in vivo que existen unas células en la sangre más pequeñas que los glóbulos rojos, las plaquetas, ¿eh? O sea, tenía un microscopio con el que veía, pues con el animal, pues lo tendría fijo ahí, como eran animales un poquito transparentes, por ejemplo una salamandra, y pudo llegar a ver esas células. Pues para mí es difícil, incluso teniendo todo el instrumental, descubrir esas células, fijaros eso, ¿no? Bueno, y pionero, su principal contribución, yo diría, lo que ha pasado a la historia es por la inseminación. El primero en inseminar ranas in vitro y también el primero en realizar la inseminación artificial de un perro caniche. Claro, todo eso abierto, digamos, además es muy bonito porque esto lo entroncamos con Mendel, porque el tema de la mejora de razas está relacionado también con la genética. Otras disciplinas: astronomía, meteorología, mineralogía, geología, vulcanología, botánica, química. No las voy a comentar aquí, pero se dedicó también de lleno. Dominaba el latín, el francés, el italiano, el griego, tenía conocimientos de alemán e inglés. Y le encantaban las letras. Componía poesía, hacía composiciones poéticas, por ejemplo, por alguien famoso que se ha muerto. Y en sus escritos científicos incluso hablaba, por ejemplo, de Virgilio y de Homero, porque también ellos habían contribuido algo a la ciencia.
Y bueno, pues siguiente, Gregor Mendel. Este yo creo que lo conoceremos más. Aunque también comento como anécdota que me encontré hace poco con una compañera y le dije, bueno, pues he escrito un libro, tal. Ah, ¿y de quiénes has escrito? Pues de tal, de tal. Y cuando le dije Mendel, me dice, ¿Mendel? Pero Mendel es ese, el de los guisantes. Y era sacerdote. Se quedó extrañadísima, ¿no? Y es una mujer que es creyente, o sea, que sensibilizaba con el tema y no lo conocía. Bueno, pues fue un chico inteligente que tuvo que luchar mucho, le tocó trabajar mucho por labrarse un futuro, y cuando estaba en la universidad, pues se le ofreció entrar en la abadía de Brno. Entonces, con lo difícil que tenía esa vida, porque era familia muy humilde, pues decía, oye, esta es la mía, que aprovecho, y además de que me gusta mucho pues la sabiduría tal, y eso pues me meto aquí. Y claro, bueno, también tendría una sensibilidad religiosa, ¿no? Pero sí que es verdad que no era quizá tan pura como la de los otros, aunque luego también demostró que el tema le gustó, porque llegó a ser hasta abad del sitio donde entró, o sea que no cabe duda su religiosidad. Mediante experimentos con guisantes dedujo las leyes de la genética. Decenas de investigadores fracasaron porque no hicieron lo que hizo Mendel. Mendel tuvo la suerte de tener un buen profesor de matemáticas que le enseñó estadística, entonces combinatoria, tal. Y entonces él vinculó muy bien la biología con las matemáticas. Entonces vemos aquí lo que comentaba en el título, ¿no?, de la presentación, cómo unir disciplinas variadas a veces produce grandes avances, ¿no? En cambio otros habían hecho experimentos parecidos, pero igual habían estudiado 200 casos, 500. ¿Sabéis cuántos estudió Mendel? Pues unos 300.000 guisantes. Pues con eso ya tuvo una base grande, una muestra grande para sacar estas leyes, ¿no? Y entonces aquí está la famosa experimento con los guisantes, pues que si juntas verdes con amarillos, pues en la segunda generación te da un cuarto de verdes y 3/4 de amarillos, ¿no? Diseminó su artículo por toda Europa, pero no le creyeron. El primero de ellos, Darwin. Y Darwin decía esto: las matemáticas en la biología son como un escalpelo en una carpintería. Y en cambio dio una teoría de las gémulas. Con esto no quiero criticar demasiado a Darwin, porque también, claro, es muy fácil juzgar a día de hoy, ¿no? Pues a cualquiera se le ocurría lo que se le ocurrió a Mendel, ¿no? Y luego otros investigadores ni abrieron el artículo. En la charla que dio explicando su artículo no hubo preguntas, que ya sabéis que eso suele ser una mala señal si no hay preguntas. Y el único que le hizo caso fue Carl von Nageli, pero más bien lo desanimó. Ahora, el motivo por el que desanimó, vamos a hacer justicia a este gran científico, tenía sus razones, porque claro, en otras plantas no se veía tan claro este fenómeno. Entonces decía, claro, pues no, si lo has demostrado en unas pocas, pero en otras no, claro, hay que hacer más pruebas. Entonces también tenía su parte de razón. Fue famoso también por otras cosas, gran meteorólogo. Claro, veis que la estadística le gusta mucho, entonces hizo estadísticas de 10 años, pues de aspectos como la humedad, la temperatura, el viento, y estudió fluctuaciones. Astrónomo, relacionó las auroras boreales con las manchas solares, incluso estudiaba el sol porque creía que tenía vínculo con la meteorología. Él era un apasionado de que decía, algún día, y se ha logrado, algún día podremos predecir el tiempo y esto lo podemos aprovechar pues para el tema de las cosechas. Apicultor, también desarrolló técnicas para emparejar la abeja reina con el zángano que él quería. Y bueno, por el contrario, cuando murió, pues le reconocían todas estas cosas, pero nadie sabía que se había muerto pues el fundador de la genética. Hubo que esperar 35 años hasta que en 1900 Corres de Brice y Chermak las redescubrieran. Y los últimos años de vida se volvió un poco huraños, es verdad, dicen un poco sus biógrafos, como aislado, pero no es justo hacer una semblanza así de Mendel. Digamos que lo bueno supera con muchas creces lo malo. El periódico local reconocía cuando murió que era un gran benefactor de los pobres, que se va pues un personaje pues noble, un amigo afectuoso y un difusor de las ciencias naturales y un sacerdote modélico. Y añado algo que me he dejado aquí. Sus alumnos, bueno, lo apreciaban con un cariño, o sea, decían que era un apasionado por enseñar. Y les hicieron entrevistas a bastantes de sus antiguos alumnos y decían que era un gran profesor. De hecho, venían a veces también incluso las tutorías, ¿no? Que a veces un profesor
no tengo tiempo, tal. Nada, encantado de que le vinieran, les hacía experimentos, no les cerraba, venían hasta la abadía a hacerle preguntas y ahí los recibía. Bueno, Georges Lemaitre es el último de esta lista. Y bueno, pues de Georges Lemaitre, ¿qué podemos decir? Pues de los primeros años. A los 9 años le dice a su padre pues que quiere ser sacerdote, y su padre le dice algo bastante típico: lábrate un futuro y luego pues decir, estudia una carrera por si acaso. Y le hizo caso, estudió en Lovaina, se sacó el doctorado en física y matemáticas. Quizá, si no le hubiera dicho esto, hubiera ido directo y no se hubiera metido en estos temas. Y después, bueno, entró en el seminario. El rector también, con cierta accesibilidad, le permitió compatibilizar las dos cosas y le aceptaron en Cambridge después de esto. Entonces allí conoció nada menos que a Rutherford, premio Nobel, y a Arthur Eddington. Eddington fue un gran amigo suyo. Después viajó por todo el mundo y habló con los mejores astrónomos de la época: Hubble, Shapley, Slipher, Silverstein. Y merced a estos viajes pudo interconectar muchas fuentes de conocimiento. Las matemáticas, que fue un gran virtuoso, su gran fuerte fueron las matemáticas. La física de Einstein, datos experimentales que obtuvo en todos esos laboratorios. O sea, pues por ejemplo veía que había un desplazamiento hacia el rojo de los espectros que emitían las estrellas, pues veía las distancias, pues que los planetas iban alejando a una galaxia de otra. Entonces todo eso lo unió, y los científicos de la época, en cambio, no creían en eso, creían más bien en un universo estático. Entonces Lemaitre les abrió los ojos gracias a una fe ciega en que el universo era inteligible. Ese también fue otro motor importante que le ayudó a desarrollar su teoría, aunque en su teoría pues, obviamente no lo metió porque eso no es demostrable, pero le empujó. Confiaba en la presencia de un Dios creador y por eso pensó que esto era posible. Entonces establece la teoría del átomo primitivo, que la publica La Base en 1927, en un artículo. Poco después, en otro artículo, define las 3 etapas que conocemos hoy. La etapa inicial de expansión y una etapa de estancamiento, durante la que el universo permanece en un estado prácticamente estático, y después se relanza la expansión y se rompe el equilibrio, ¿no? Al principio no le creyeron. Lemaitre se encontró con Einstein durante un congreso en Bruselas y este le dijo al sacerdote: sus cálculos son correctos, pero su física abominable. Pues vaya manera de empezar, ¿no? Una amistad. Pero bueno, lo cierto es que con los años se hicieron grandes amigos y Lemaitre, por ejemplo, le ayudó pues, a protegerle de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, luego Einstein, pues aunque no todo le encajaba, pero sí que pues en algunas de sus charlas le aplaudía, o sea que vemos aquí una foto con Milly Kahn también, otro grande de la astronomía, los tres en California, es esta foto. Reconocimiento tardío a la labor de Lemaitre. Descubrió la constante de Hubble, pero no ha sido hasta 2018 que la Astronomical Union decidió llamarle constante de Hubble-Lemaitre. Que por cierto, bueno, yo igual aquí me paso un poco metiéndome en astronomía porque yo no soy astrónomo, pero yo le llamaría Lemaitre-Hubble a la constante, porque el primero que la descubrió fue Lemaitre. Yo creo que quizá ha sido pues porque como tanto tiempo se le ha llamado de Hubble, pues mira, aquí está esta reunión. Luego desarrolló un modelo que explica la expansión del universo, que se ha atribuido también durante muchos años a Tolman, y es Lemaitre-Tolman, porque lo inventó antes. Luego también predijo que el universo se expande de forma acelerada, y en su época esto no les cuadraba a los científicos de la época. Entonces la demostración de esto pues ha supuesto un premio Nobel. ¿Y por qué se conoce tan poco de todo esto? Pues porque Lemaitre era un personaje muy humilde. Eso me olvidé decir de los anteriores. Pero, por ejemplo, de Mendel, uno de los libros de Mendel se titula Solitud de un monje humilde. Encaja en bastantes de estos monjes y sacerdotes la humildad. Copérnico también era un personaje bastante sencillo, se le veía, con toda la sabiduría que tenía. Incluso Spallanzani, que tenía unos accesos de orgullo, pero se sabe por sus biógrafos que hacía grandes esfuerzos por reprimirlo y lo conseguía. O sea, de hecho, a uno le venía a comentar, pues he visto tu último artículo, y claro, uno cuando oye eso, oh, madre mía, pues vamos a hablar del artículo, ¿no? Y él cogía y decían que como que cambiaba de tema, ¿no? Bueno, vamos a comentar esto que hizo no sé quién, ¿no? Eso es un gesto bonito de humildad, ¿no? Y luego, bueno, miembro y presidente de la Academia Pontificia de Ciencias fue Georges Lemaitre, que le vino además, bueno, lo de miembro fue
en 1936, pero lo de presidente le vino muy bien, porque fue una época en la que tuvo un bajón. O sea, fue una época en la que hubo una publicación que estaba en cierta manera equivocada, se desprestigió un poquito su imagen y esto le dio un gran empuje y le cogió mucho cariño a la Academia Pontificia de Ciencias, que es pues una institución pues formada por muchos científicos del mundo de renombre, muchos premios Nobel, y que pues tienen charlas, conferencias sobre el tema de la ciencia, ¿no? Y le dio un empuje pues también ecuménico, metió mucha gente que no era católica, etcétera. Y bueno, un hombre de profunda fe en Dios. Cada día rezaba una hora. Pertenecía a una fraternidad que es la de los amigos de Jesús, de Samí de Jesús. Y eso, tenían como unos votos, unas cosas que tenían que cumplir. Cada día rezaba una hora. Esto es bastante, la verdad. Para cumplirlo durante toda su vida. Y luego otros intereses de Lemaitre, pues también le gustaban las letras. Llama la atención. Estudió a Molière y lo definía como una estrella doble, en el sentido de que se sospechaba que había un negro que escribía alguna de sus obras. Entonces dice, no, esta obra parece que la ha escrito otro. Y no se sabe a ciencia cierta, pero su tesis era esa. Y luego, pues un apasionado del cálculo numérico. Fijaos, le apasionaban las máquinas estas que había en su época. Hoy en día, claro, tenemos unas cositas tan pequeñas, pero entonces era un campo de investigación. Hacer una máquina de cálculo numérico que funcione mejor, que haga cálculos, y las utilizaba para hacer sus cálculos astronómicos. También la programación le interesó, hizo un lenguaje de programación propio, aprendió otros. Y bueno, pues ya vamos a ir concluyendo. Todos los personajes que hemos visto hoy se interesaban por disciplinas muy variadas y cosecharon grandes éxitos. En el fondo seguían el modelo del catolicismo, que es el de tener una visión integrada del ser humano y de todo lo que le rodea. A mí me parece que le caracteriza al catolicismo el integrar muchas cosas, otras las desecha, eso es evidente, pero aúna muchas cosas, mete elementos de cultura, y luego la sociedad moderna, a mí me parece que en cierta manera camina en sentido contrario. O sea, ciencia y tecnología sí, pero letras y filosofía no. Me parece como que todo lo que es científico, si le ponemos el sello de científico, perfecto. Si no, ya otras maneras de pensamiento son más despreciadas. Ciencia sí, religión no. ¿No nos estamos empobreciendo con la especialización y la desintegración del conocimiento? Y bueno, voy a terminar con una frase de Nicolás Steno que decía: bello es lo que vemos, más bello es lo que sabemos, pero lo más bello es lo que todavía no sabemos. Es una cita que se puede entender en sentido científico y en sentido también religioso. Y bueno, pues gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Ignacio. Voy a pasar aquí para moderar un poco. Gracias por la presentación, gracias también por abrir el diálogo, porque se trata de que podamos ahora conversar. Y yo por lo menos tengo preguntas, o sea que quédate tranquilo con el nombre. Preguntas va a haber, pero bueno, empezamos. Si alguien quiere pedir la palabra e intervenir. Voy a empezar yo. Claro, estaba pensando en que hay un libro que quizá conoces o te suena, que se llama La curiosidad penúltima. Han escrito precisamente un artista y un científico británicos, ingleses. Pero la tesis que sostienen es que, bueno, precisamente al hilo de la curiosidad última, que de alguna manera pertenece al campo de la religión, de la teología, de esa pregunta por el sentido último, por el fin último, en ese rebufo, aprovechando ese camino que se abre con la pregunta por el fin último, aparecen también preguntas penúltimas, aparece una curiosidad que digan penúltima, y que son las preguntas por el funcionamiento de la naturaleza, las ciencias naturales. Entonces parece, yo por lo menos la idea que me hacía es que en lo que tú has presentado, en los sacerdotes o los protagonistas que nos has presentado, ese modelo se cumple bastante bien, o sea que eran hombres, personas muy interesadas en el sentido último de todo y que de hecho tenían un compromiso existencial, pero al mismo tiempo tenían un interés por saber cómo funcionaba la realidad y
por así decir, no caigan en la tentación de decir, bueno, pues una vez que tengo la respuesta de la fe, con eso ya lo tengo todo. No, perdona, con eso no lo tienes todo. Hay más cosas que la fe. Hay más preguntas abiertas, hay más conocimiento por el que uno puede interesarse. Entonces te quería preguntar si esa visión estás de acuerdo con ella y si piensas también que se está perdiendo un poco, no solamente en la sociedad actual, sino también en la iglesia actual, los sacerdotes actuales, si se puede estar perdiendo un poco. No sé, ¿cuál es tu pensamiento a eso? O sea, lo comentas un poco en el sentido del científico, porque claro, estaría por un lado los que son más de la teología, que se meten un poco en la ciencia, y los que están en la ciencia, que se meten en la teología. No sé, más desde el punto de vista del sacerdote científico, sacerdotes que ya es muy raro encontrarte con un sacerdote científico. ¿O parece a mí? ¿No? Sí, es bastante más raro. Hombre, yo creo que el que un sacerdote se dedique a hacer cosas de ciencia, como la ciencia estaba también valorada, pues hace igual que se le pueda escuchar más. No sé, no sé si va por ahí la pregunta. Bueno, no sé si... O sea, también que lo que va aprendiendo de ciencia también le va ayudando a entender mejor su terreno. Yo creo que, o sea, que hay siempre el meterte en otro terreno de conocimiento te enriquece. Esa es quizá mi impresión. Esa es lo que hemos visto un poco con los grandes descubrimientos de estos científicos. Yo creo que en buena parte fueron porque hicieron vínculos que no habían hecho, ¿no? Y entonces igual al final pues me parece que te enriquece, sí. Pero esto no se hace hoy en día. No, o sea... ¿Y por qué crees que no se hace? Pues porque la ciencia hoy en día yo creo que tiende mucho a la especialización. O sea, también hay una cosa que complica las cosas. Es que por ejemplo, hace muchos siglos el conocimiento era menos vasto. Entonces, claro, hoy en día, pues yo, por ejemplo, me he dedicado al tema de la óptica, de la fibra óptica, y aun estando toda la vida dedicado a eso, pues no lo domino todo, porque hay tantos temas ahí, y claro, antes igual era más fácil saber un poquito de todo. Pero yo creo que estamos pecando en exceso, de eso me parece a mí, que igual yo veo que cada vez hay más gente que solo sabe de lo suyo. Y entonces, claro, al no saber nada de otros temas, pues se está viciando. Y siempre me comentó una vez un investigador de otra universidad, me dijo, en congresos, a veces me voy a una charla que no conozco de nada para, no sé, enterarme un poco de esas cosas y mira, igual de ahí saco alguna idea, ¿no? Entonces, yo creo que en el terreno del sacerdote, pues le puede también el conocer temas de ciencia, pues coge alguna idea y mira, pues me ayuda a entender, quién sabe, cosas de teología. Porque de hecho se vio también, por ejemplo, con todo lo del tema de la Tierra alrededor del Sol y eso, bueno, pues reforzó el cómo abordar la Biblia, ¿no? Cómo verla, y después fue una cosa que salió de beneficio, no sé. Cuando has hablado de varios campos de conocimiento, te has referido fundamentalmente a ámbitos científicos. Sí. Cristalografía, astronomía, física, genética. Pero incluso en realidad el saber es más rico que la ciencia. Y si investigáramos, no solo han compatibilizado a distintos ámbitos científicos, sino que también han realizado prácticas excelentes en otros ámbitos que no son estrictamente científicos. Mendel fue abad, Steno fue obispo. Evidentemente no se es obispo por casualidad ni sirve para guiar la diócesis en una ciencia conocida. Entonces, ¿qué importancia tiene que el científico se dé cuenta que no es solo científico, que es una persona que tiene que realizar 10 cosas diferentes? Bueno, en este caso son sacerdotes que se dedican a hacer una iglesia, a evangelizar,
socializar, pero también el resto de los hombres, pues, de familia, hijos, primos, tienen relaciones sociales, debe estar interesado por las cuestiones generales que afectan a su sociedad. Y eso es lo que se echa falta. El científico sabe de una cosita, al dejar de una descripción, empezamos sabiendo un poco de casi todo. Y poco a poco fuimos sabiendo más de menos, hasta que al final hemos llegado a saberlo todo de nada. Bueno, esa especialización y ese centrarse en lo que es ciencia, solo ciencia, quizá reduce el ámbito de interés y impide el florecimiento de una personalidad normal, ¿no? Y por eso quizá también abundan los maniáticos en las ciencias. O sea, nos hemos visto quizá realmente extraordinario, ¿no? Pero lo que no puedes pedirle a una persona centrada solo en un ámbito concreto que gobierne algo. Sí, estoy de acuerdo. Sí. En los colegios, por ejemplo, cada vez se va tendiendo más a enseñar matemática e idiomas. Matemática, tecnología e idiomas. Y el resto de conocimientos van perdiendo fuerza progresivamente. Y luego, por ejemplo, viendo todos estos científicos, me llamaba la atención que cuando estudiaban en la universidad, casi siempre 1 o 2 años de la universidad eran de materias generales. O sea, aprendían pues filosofía, teología, un montón de bases que les permitían luego, sobre esa base, pues estudiar, por ejemplo, medicina. Pero hoy en día, en las universidades cada vez más se tiende a directamente ya a la carrera, a estudiar lo que interesa. E incluso yo me fijo en los alumnos que cada vez se quejan más en los cursos bajos de esto es un rollo, no, nosotros queremos ya práctico, aplicado. Entonces, claro, al final cada vez vamos pensando menos, pues nos dedicamos a una especialidad muy concreta, pero no es que yo mismo me he dado cuenta que estas materias a las que me he dedicado de estudiar historia de la ciencia me han beneficiado, porque me he visto algún invento raro de estos que hacían en siglos anteriores con muy pocos medios y me ha ayudado en el laboratorio a pensar alguna idea, porque lo dicho, o sea, yo creo que te empobreces si te centras más en tu sola cosa. O sea, yo creo que guardar un equilibrio, o sea, tampoco puedes llegar a la dispersión, como era el caso, lo que le preocupaba a Nicolás Steno, ¿no? Pero ya visteis, Nicolás Steno, aun siendo una persona un poquito dispersa, pues centró en 4 o 5 temas y los revolucionó. Y probablemente si hubieras dedicado solo a uno de ellos y muy cegado y ahí tal, pues igual hubiera avanzado menos, quién sabe, ¿sí? O sea que no me parece, lo he comentado antes, que es porque hoy hay más conocimiento y es más difícil de abarcar, pero algo sí que se podía solucionar, o sea, sí que se podía conseguir, por lo menos que en las universidades se enseñara una base más sólida. Y por supuesto una base sólida en el tema de la religión, también eso es importantísimo, porque si no pasan cosas como que pues no tenemos ética, pues investigamos, como diría yo, pues como un pollo sin cabeza, ¿no? O sea, estamos haciendo cosas y no sabemos ni a dónde vamos. Me llamó hace tiempo también la atención una investigadora que le preguntaban, ¿y usted qué tal se encuentra con estas investigaciones? Pues estamos investigando tanto y nos falta tanto tiempo que no tenemos tiempo para pensar. Entonces, pasa eso, claro. Gracias. No, yo quería dar un salto al siglo XXI, donde estamos. Sí. Y, bueno, sigo un mundo de apellido digital. Y me ha gustado la positiva esa donde has comentado, bueno, hay muchas separaciones entre ciencia y letras, ¿no? Entonces, en clase de los alumnos les pongo una diapositiva para que dura toda la clase, que ciencia se escribe con letras. O sea que esa separación tan radical no es así. Bueno, en el siglo XXI, mundo digital, vamos a tener también personajes tan impresionantes como estos que hemos visto, que influyen en el mundo digital para humanizarlo un poco y que ahí esté también Dios en el mundo digital.
Difícil pregunta, la verdad. Hoy en día, hombre, hoy en día la verdad que la ciencia es más, diría yo, una profesión muy extendida, entonces hay muchísimos científicos. Entonces es difícil destacar. O sea, antes se dedicaban menos personas, entonces no sé si va a ser fácil y por otra, o sea, esa es una razón. Es difícil destacar porque hay muchísima gente que se dedica a eso. Y luego una segunda es que llevamos ya muchos siglos haciendo ciencia y yo creo que es como en deportes lo de batir el récord del mundo, ¿no? Que claro, al principio bates muchos, ¿no? Pero con el tiempo va costando más. Entonces no es tan fácil no es tan fácil, por ejemplo, que haya un Einstein hoy en día que ha descubierto tal cosa. Entonces, en ese sentido, soy un poco pesimista en cuanto a que haya una figura como esta. Ahora, sí que veo que es muy necesario que haya figuras que sean grandes científicos y además tengan una visión cristiana, porque hay mucha necesidad de eso. Yo me fijo que llevan la voz cantante pues científicos no creyentes, o por lo menos quizá son los que se atreven a hablar curiosamente de religión y luego pues otros que también lo son, pues están un poco como acomplejados, ¿no? Entonces yo creo que hace falta eso y que por ejemplo la religión pues ayuda mucho, como acabo de decir, al tema de qué investigar, porque por ejemplo en el tema de las células embrionarias pues se ha sabido hace bien poco que los que han seguido criterios pues poco éticos pues les ha ido peor en las investigaciones que los que se han fiado de los criterios éticos. Entonces eso ha sido pues como, yo creo que el estar en sintonía, esa es la ventaja del creyente, el estar en sintonía con el creador, o sea, te ayuda por lo menos a orientar tus investigaciones. No digo que porque creas en Dios, vente, un milagro y descubres tal cosa, pero sí que tu cabeza está mejor amueblada para saber, decir, mira, pues esto conviene, esto no, porque a veces pues eso, por ejemplo, las investigaciones que se hacen sobre colonizar otros planetas y demás, pues ¿de verdad merecen la pena? No, habría que pensar, pero a veces ni se lo plantean, dice lo importante, adelante, como sea, ¿no? Pues vamos ahí, si llegamos hasta Plutón, pues hasta Plutón, bien, y hay que valorar, y no será más importante igual esto, hay que elegir, porque entonces yo creo que la base ética, la base religiosa es muy importante, sí. Hay una pregunta de Piotr Rosa. Muchas gracias. Simplemente las observaciones. Yo creo que este listado de personajes que, siendo sacerdotes, podrían contribuir a la época digital, podríamos incluir, aparte de Roberto Busa, que ha sido un jesuita que ayudó a digitalizar a San Tomás de Aquino y hoy teniendo a Corpus Domesticum y trabajando aquí en esta universidad sobre estos textos. Yo creo que muchos deben, aparte de Busa, como pionero en bases de datos de los textos antiguos, y hasta alguien estaba muy agradecida para Busa por la gran labor. O sea que este listado yo creo que está abierto y habrá personajes que van a contribuir a esta época digital. Segundo, bueno, tengo el privilegio de haber nacido en Toul, donde nació Nicolás Copérnico. Lo reconozco y quería hacer un breve comentario que, aunque me da mucha alegría que está en este listado de sacerdotes científicos, pues hay que decir que él no era sacerdote. Era canónigo, tenía beneficios eclesiásticos, era célibe, pero no tenía ordenación sacerdotal. Tenía, probablemente, aunque no lo sabemos, 4 ordenaciones menores. Bueno, pues aunque yo creo que merece la pena mencionarle en este listado porque efectivamente ha sido hombre de la Iglesia. Como bien sabemos, el gran libro suyo de Revolutionibus tiene la carta dedicatoria al Papa. Yo creo que ahí Copérnico explica su propia teología, cómo su descubrimiento no va en contra de lo que sabemos del Génesis, sino al contrario, ayuda a entender mejor el orden en el universo, la armonía, y yo creo que ahí es muy interesante estudiar un poco el tema este. Y la pregunta es si podemos, o está de acuerdo, si esta labor de los sacerdotes científicos es de alguna forma prolongación de un servicio de reconciliación. Sabemos que en Cristo
se ha reconciliado el mundo con Dios, ¿no? Y al final el sacerdote está al servicio de esta reconciliación. Normalmente pensamos en el pecado, en el mal y en los sacramentos, en la visión litúrgica de esta labor, pero quizás también esta dedicación al mundo de la ciencia misma tiene esta dimensión reconciliadora al final, ¿no? Trabajando por los dos lados, desde arriba y desde abajo, ya de alguna forma contribuimos a eso. No sé si está de acuerdo con esto. Bueno, a ver si me acuerdo de todas las cuestiones, pero bueno, la primera sí, lo del tema del sacerdote científico pues del siglo XXI, ¿no? Esa posibilidad que también quería matizar, que a veces se reconoce bastante a posteriori, o sea que igual, pero hemos visto el caso de Mendel en el siglo XIX, pues a nadie se le hubiera ocurrido, ¿no? Ponerlo como en el top 10 de los sacerdotes, y a veces se reconoce con el tiempo, ¿no? O sea que igual habrá que estudiar la historia de cada uno, pero bueno, sí, me alegro de esa visión optimista. Luego también te agradezco la corrección, porque sí que es cierto, y de hecho se me ha olvidado comentarlo en la presentación. En el libro lo que comento es que, bueno, eso es lo que yo he investigado, que no se sabe bien si fue sacerdote. O sea que hay un escrito en el que se habla de que participó en el comité para la elección de un obispo, y eso indica pues que, claro, uno que está en ese comité tendría que ser sacerdote. Pero... Por eso, ¿no? Pero todos elegían al obispo, sí. Y probablemente por eso la incluyen, ¿no? Aunque no era obligatorio ser sacerdote. Vale. Sí, o sea, entonces está un poco la duda, pero sí que es verdad que no se sabe, sí. Sí, lo que pasa es que lo quise incluir por esa razón, y pues porque, bueno, me parecía imprescindible, ¿no? Pues para la gran contribución que hizo. Y luego, bueno, ya la otra era la reconciliación, sí, pues que sí que es muy interesante esa reflexión, porque sí, en cierta manera, pues el conocer mejor la naturaleza, pues el entenderla, pues es una forma de reconciliarse con el Creador, sí, y estar en armonía con Él, recuperar esa armonía perdida, ¿no? por el pecado, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No. Nos quedamos además con esta sugerencia del profesor Rosas, ¿no? Podría ser el sexto hombre. Tú antes has aludido al Dream Team. Sí. Bueno, en baloncesto siempre es el sexto hombre, que es alguien muy importante, ¿no? Para dar descanso a los titulares. El entrenador. O sea, que puede ser el sexto hombre. Sí. Muy bien, pues vamos a terminar aquí el seminario. Te agradecemos, Ignacio, tus palabras y todo el conocimiento que nos has transmitido. Y os convocamos para el próximo, que será en marzo. Probablemente tendremos en la semana del 9 de marzo al profesor Cristian Carman, que estará por aquí, es un argentino que se dedica a la historia de la ciencia, y estará por aquí para darnos un seminario que ya anunciaremos convenientemente. Así que lo dejamos aquí y le agradecemos a Ignacio su presencia.